Bienvenido a este nuevo podcast aquí en GTV Televisión. Mi nombre es Rodrigo Michea. Bienvenidos entonces a este nuevo podcast llamado Pueblo, Identidad y Raíces. Yo me llamo Daniel Stewart, también quiero darle bienvenida a este nuevo podcast. Yo soy vecino aquí de Graneros hace 15 años, soy historiador y estamos aquí para hablar sobre la historia de Graneros. Bienvenido, Daniel. Bueno, hoy día tenemos un programa especial. Hoy día vamos a hablar sobre mitos y de la historia de Graneros. Mencionar un poco que, bueno, junto a Daniel hemos escrito un par de libros de historia local. Hicimos por ahí la historia de Codegua el 2018, si no me equivoco, y un año o 2 años después hicimos la historia de Graneros. Así que revisamos harta información ahí del Archivo Nacional, harta documentación, así que nos encontramos muchas sorpresas. Y bueno, una de las razones, digamos, de hacer estos libros fue despejar ciertas dudas, ciertas hipótesis o ciertos mitos, digamos, que había sobre la historia de Graneros. Buscamos, digamos, los fundamentos o malos fundamentos, podríamos decir también, que dieron origen a esa mitología. Daniel nos puede comentar un poco de un par de libros por ahí que pudimos revisar. Sí, que cuando yo vine a vivir en Graneros empecé a leer los libros que había sobre la comunidad y encontré que había unos libros del siglo XIX que todos citaban, que hablaban de algunas de las personas más importantes de la ciudad del tiempo colonial. Y uno de esos era la Quintrala, la famosa Catalina de los Ríos, que supuestamente ella era de acá, que había tenido unas tierras que lo habían donado. Que había sido supuestamente una herencia de su abuela, que era cacica inca, y la verdad, digamos, fue una de las hipótesis que tratamos de solucionar o de darle, digamos, una respuesta, y precisamente ese libro tenía cierta información que nos tocó analizar. Sí, es que había un libro escrito por un profesor local que hablaba de que ella había recibido las tierras por herencia por un hermano de su hermano que era como príncipe inca. Y yo, como historiador colonial, que enfocaba en estudiar la historia colonial de Chile, no me cuadraban los datos. Entonces, cuando empezamos a hacer la investigación sobre la historia del Valle de Codegua, que obviamente incluye todo lo que es la comunidad de Graneros, yo empecé a ir al Archivo Nacional para buscar los registros notariales del siglo XVI y al principio del siglo XVII de las propiedades de aquí del Valle de Codegua y Graneros. Y ahí, obviamente, topé con los mismos documentos que estaban en el libro que citaban sobre la Quintrala, que ella era dueña de un pedazo de tierras que en el título decía que era todo el Valle de Codegua y que ella lo había donado a los jesuitas. Pero lo que no sabía el autor de ese libro del siglo XIX es que previo al título de ella había más de 30 otras personas con títulos legítimos de tierras en el Valle de Codegua. Y cada uno de ellos tenía su propia estancia, su propia hacienda, sus chacras, todos sus animales. Entonces, cuando ella recibió tierras, el título era solamente por las tierras que sobraban, las tierras que no tenían dueño. Sí, esa mala historia viene de una historia o de unas crónicas de Graneros que se hicieron en los años 80, donde se decía, digamos, que efectivamente la Quintrala había recibido en herencia estas tierras. Esto a través, digamos, también de un error que se fue traspasando de década en década, relacionado con un libro que escribió Vicuña Maquena, Benjamín Vicuña Maquena, sobre la Quintrala. Él usó esos mismos libros que nosotros nos tocó, o a ti personalmente te tocó revisar, y en eso, el libro estaba, digamos, esos errores que siguieron, esos mitos de la historia de Graneros que se siguieron traspasando década tras década, y donde nosotros nos pudimos dar cuenta que efectivamente no había ninguna base teórica, digamos, que no pudiera validar esa información, porque nosotros como historiadores sabíamos que los españoles no habían respetado ningún título de dominio a ningún inca. Eso era, digamos, una falsedad bastante grande, menos, digamos, dimensionar, digamos, lo que hubiese sido, digamos, el territorio de la familia de la Quintrala, pensar que
que partía en Talegante y que terminaba, por ejemplo, en el Cachapoal, hubiese sido una cosa gigantesca. No existió nunca un dominio tan grande, digamos, en Chile, digamos, de una propiedad. Sí, no, es aún peor que eso, en el sentido que cuando Vicuña Mackenna hizo su libro, él lo basó en un libro previo, que era de un sacerdote Bermúdez, que era pariente de la familia Lisberger, que es la familia de la Quintrala. Y los descendientes de esa familia habían pedido a él hacer un libro sobre su familia. Entonces él, como genealogista, fue al archivo, encontró registros que tenían que ver con esta familia. Y encontró 2 documentos que para él eran muy interesantes. El primero era esa carta de donación, donde ella donó sus tierras a las jesuitas, y era justo en la bahía de Rancagua. Entonces para él ese era el título original de la gran hacienda de Rancagua, que era de Toro Zambrano. Pero también encontró otro registro que hablaba de los deslindes de esa propiedad. Entonces él dio que empezaba en Talegante y encontró la palabra Cauquenes. Entonces él publicó en su libro que la hacienda de la Quintrala era desde Talegante hasta la ciudad de Cauquenes. Porque él no entendió que hay un lugar que se llama las Termas de Cauquenes, que era la deslinde sur de la hacienda jesuita, que está obviamente arriba de Rancagua, Ancoya, y no Cauquenes, que está en el sur. Entonces, Vicuña Mackenna, cuando tenía ese libro, que tenía la historia de la familia Lisberger, él empezó desde ahí a hacer su propia novela, su propia historia. O sea, hay que recalcar eso, Daniel. Yo creo que mucha gente piensa que este libro que hizo Benjamín Vicuña Mackenna sobre la Quintrala es prácticamente un libro histórico, y la verdad es que no es un libro histórico, es más bien una novela. Hay algunas personas que dicen que está basado en hechos históricos. No podemos negar que sí, efectivamente aparecen algunos hechos que pudiesen validarse, pero la mayoría de los hechos, digamos, que menciona Benjamín Vicuña Mackenna en ese libro sobre la Quintrala son erróneos. Sí, obviamente, al estar conversando sobre graneros, la mayoría de este texto está muy fuera de la conversación, pero hay una cosa que sí debemos explicar que está en el libro, porque obviamente al final del libro él pone un anexo, que son documentos transcritos del Archivo Nacional. Y dentro de eso, él puso el título de dominio de la Quintrala de un sitio aquí en Codegua y la donación de la misma. Pero lo que él no explicó, porque él no sabía, porque no hizo el trabajo de archivo de averiguar, es que había varias haciendas en el valle de Codegua. Y esas haciendas estaban todos rodeados de una comunidad indígena que era la comunidad de Codegua. Correcto. Y esta comunidad de Codegua tenía un encomendero, que era un español que tenía el derecho del gobernador para poder hacer trabajar a todos los hombres de su comunidad. Y él tenía el derecho también de moverlos desde su comunidad hasta su hacienda para hacerles trabajar ahí. Y el encomendero de Codegua era Gonzalo de Ríos, el padre de la Quintrala. Primero su abuelo y después su padre. Y él los sacó, todas las familias de Codegua, menos el cacique, que tenía el derecho de quedarse en sus tierras. Correcto. Y los llevó a la Ligua. Y los llevó ahí porque... Joseph de los Ríos. Y ahí tenía una hacienda que estaba haciendo cuerdas para los barcos y también estaba haciendo azúcar. Entonces era una hacienda muy importante para la colonia del siglo XVI. Entonces todos los hombres indígenas con sus familias de Codegua estaban allá trabajando. Y en su ausencia, los españoles estaban pidiendo tierras para hacer sus propias haciendas alrededor de Codegua. Y quedaba pocas tierras en Codegua sin dueño. Pero una de las haciendas que estaba al lado de Codegua, justo en el sector donde vamos a llamar las lomas de San Francisco Mostazal hoy en día, era la hacienda de los suegros de la Quintrala. Y ellos tenían esa hacienda y lo quisieron vender a los jesuitas. Pero se dieron cuenta que ellos estaban utilizando las tierras de la comunidad de Codegua, además de las tierras que les correspondían por título. Correcto. Entonces, para hacer la venta, ellos necesitaban asegurarse el dominio sobre las tierras que quedaba en Codegua. Entonces, ahí hablan con... Ahí también hay una mitología, porque, o también error histórico, porque se piensa que esos terrenos que tenía la Quintrala supuestamente correspondían a lo que hoy eran los... O sea, a lo que hoy día la compañía, un sector de Villa la Compañía en Granero, y... gracias, digamos, a estudios que hizo para su magíster en historia María Teresa Planella en la década de los 80 y posteriores estudios que se hicieron a través de un Fondesit a principios de los 90, en 1992, se puede demostrar
que el terreno hoy día donde está Villa La Compañía, desde 1604, pertenecía a otra congregación eclesiástica que no eran los jesuitas, que eran los dominicos. Y los dominicos habían recibido, digamos, 800 cuadras del gobernador de ese momento, si no mal recuerdo era Rodrigo de Quiroga. Sí, no, en el sentido que, como decía, son alrededor de 20 haciendas que están en lo que es hoy en día la comuna de Rancagua, Machalí, San Francisco, Granera y Codegua. Y cuando la Quintrala, cuando ella pide un título de tierras, era justamente las tierras que quedaban, que hoy en día es el centro de Codegua. Correcto. Y ella cuando recibió ese título... O sea, decirle, digamos, a las personas que no están viendo que el pueblo de indios de Codegua estaba en la ribera sur de lo que hoy día nosotros conocemos como estero Codegua. El pueblo de indios entonces estaba a ese lado del estero. Y esos son los, digamos, los terrenos que supuestamente parte de ellos en 1628 estaría donando Catalina de los Ríos a los jesuitas. Sí, en 1628 ella los dona a los jesuitas. Entonces ella era dueña de esas tierras por alrededor de 20 días. Ella nunca vino al Valle de Rancagua, nunca tuvo razón para venir al Valle de Rancagua. Ella tenía sus tierras en La Ligua, tenía otras tierras en Cauquenes y tenía un tiempo viviendo en Concepción. Sí. También aclarar a la gente que no entiende un poco lo que eran las entregas de tierra a través de los españoles. Existían dos tipos de entregas a los servidores, digamos, de la monarquía española, que eran las encomiendas y estaban las mercedes de tierra. En el caso, por ejemplo, del abuelo y el papá de la Quintrala fueron mercedes de tierra, o sea, no fueron un regalo, fueron entregadas, digamos, por la generación o por la vida de su abuelo y su padre, y en muy escasos en Chile hubo traspaso a una tercera generación, que yo creo que están contados con las manos, con los dedos de las manos, porque fueron muy pocos, son muy poquitos. Y en el caso, por ejemplo, de la Quintrala, a ella no le correspondió esa herencia, pero sí le correspondió la herencia que tenía por parte, digamos, en Talagante, porque ese efectivamente sí era, o la Ligua, porque ese efectivamente sí era una merced y no era una encomienda como era el caso de Codegua. Sí, no, es que mercedes de tierra son título de dominio de una propiedad tal como hoy en día. Claro, la encomienda, un título de dominio permanente. Sí, la encomienda es el derecho de obligar a comunidades indígenas a trabajar por uno. Exacto. Entonces, ese derecho de obligar a una comunidad indígena de hacerle trabajo manual, ese ya obviamente no existe hoy en día. Pero eso es lo que tenía el padre y el abuelo de la Catalina de Ríos, y que ella no lo recibió, aunque trató de tenerlo, lo fue rechazado, y también fue rechazado su sobrino, y otros que trataron de seguir en esa comunidad. Pero ella pidió merced de tierras de Codegua, diciendo que todos los indígenas de Codegua ya estaban muertos. Porque estaban viviendo en La Ligua. Ella sabía que estaban vivos, que estaban allá, pero ella decía que estaban muertos. Entonces ella mintió al gobernador para poder decir al gobernador que declara vacante el pueblo de Codegua, y al ser vacante, ella lo podía pedir como merced de tierras. Pero ella era la única persona que podía decir al gobernador, oye, están todos muertos. Claro. Porque ella era la encomendera en el momento de ellos, aunque no tenía... se puede decir la real confirmación de ese derecho. Entonces ella consiguió bajo engaño el título de tierras y después lo cedió a los jesuitas. Y los jesuitas hacen su hacienda, y unos años después vuelven algunas familias indígenas de La Ligua diciendo, oye, somos de Codegua, queremos nuestras tierras de vuelta. Y ahí estaban en el litigio por muchos años de jesuitas sobre esas tierras. Como muchos años después, claro, vinieron, no recuerdo si fue el mismo cacique Joseph de Arangue o alguno de sus descendientes, y claro, pusieron la queja frente al procurador de indios, en el sentido de que ellos eran herederos de esas tierras que estaban en el poder de los jesuitas, y pidieron la devolución de sus terrenos, lo que efectivamente pasó. Entonces la donación que había realizado la Quintrala quedó nula. Entonces volvieron a retomar, digamos, los caciques o sus herederos, digamos, del pueblo indio a usar los terrenos que les correspondía ahí en lo que es más que nada Codegua, y no la compañía de graneros como algunos presumen. Sí, no, en el mismo sector de la compañía donde hoy día está el molino, todo eso, esos eran terrenos de la familia Toledo. Sí. Y ellos eran escribanos de
de Santiago, eran familias bien importantes de la zona y ellos pusieron su ganado ahí ya a finales del siglo XVI. Y después tenemos también los dominicos, que ellos tenían sus tierras allá por Tunca, allá arriba, también llegando a Machalí, y todos ellos en algún momento vendieron sus terrenos a los jesuitas. Y los jesuitas compraron hasta todo el mostazal por su momento y siempre estaban vendiendo y comprando terrenos porque no les importaba tanto el terreno, entonces ellos tenían lo que necesitaban y después vendían y subdividían sus propiedades. Bueno, ahí el documento de la Acción Nacional nos muestra que hicieron varias permutas también porque por la precariedad de algunos terrenos, entonces hacían permutas por otros terrenos que les llamaban más la atención, para uso agrícola, para uso frutícola, para uso ganadero, para lo que ellos estimaban conveniente, y eventualmente si algún terreno no consideraban que cumplía los requisitos, los permutaban o los vendían. Sí, también a veces quedaban propiedades adentro de la gran hacienda jesuitas. Por ejemplo, el lugar se llama La Estancilla. A algún momento pertenecía a los jesuitas, pero después perdieron un juicio contra los dueños anteriores del lugar, donde ellos recuperaron el sitio y ahí quedaron con sus descendientes con una hacienda chica dentro de la gran hacienda de los jesuitas, donde tiene acceso y todo por la ruta. De ahí viene el nombre, o sea, de la gran estancia de los jesuitas, ese pequeño terreno pasó a denominarse La Estancilla. Sí, entonces lo que podemos ver obviamente de la historia de la Quintrala, y que por medio del trabajo de Vicuña Mackenna, algunos autores tuvieron acceso a esos documentos históricos. Y cuando él escribió el libro, él nunca estaba pensando en Rancagua, de graneros, nada de eso. Él estaba pensando en la Ligua, la familia de ella en Santiago, estaba pensando en lo que es la vida conocida de ella. Pero después, cuando esos libros tenían más acceso a gente aquí de la zona, dieron cuenta que mencionaban graneros, Codegua, en esa zona. Entonces ahí ellos lo incluían dentro de su historia local sin hacer el trabajo de archivo necesario para poder completar el trabajo. Sí, y con respecto a eso también hay otro error bien importante cuando se habla, digamos, de supuestos dos capitanes españoles, Torquemada entre uno de ellos, que fueron ellos quienes donaron, digamos, los terrenos a los jesuitas. Eso no es efectivo. Bueno, también tú lo pudiste revisar, lo vimos en el libro que hicimos sobre la historia. No recuerdo si lo vimos en el de Granero o en el de Codegua, pero pudimos ver, digamos, que se refería a otro terreno. Cuando se habla de Hacienda La Punta, mucha gente pensó que hablaban del sector de La Punta y hablaban en realidad de otra propiedad que estaba más cercana al Mapocho que al Cachapual. Sí, justamente había un libro que publicaron en los años 60 que es sobre una mensura que hizo Ginés de Lillo, que era el primer juez de mensuras del siglo XVII, donde publicaron unos 500 páginas de mensuras que él hizo a la región de Santiago, y en la introducción de ese libro hablaron de la hacienda de Rancagua, la hacienda de la compañía, y hablaban de su historia y insinuaron que esos dos capitanes habían donado la hacienda o el título necesario para hacer la hacienda de la compañía en base en el título que habían donado, que era de La Punta. Pero lo que ellos no hicieron era leer el título que hablaba del Punta de Pudahuel. Y era justo la hacienda de Pudahuel y no la hacienda de La Punta de Codegua. Y entonces ellos lo pusieron en su libro y nadie lo corrigió en el momento porque era parte de la introducción, y quedó ahí puesto como verdadero cuando realmente no. Por lo que sí, también ese terreno que donaron los jesuitas en Pudahuel, los jesuitas lo intercambiaron con uno de los dueños de Codegua para que ellos pudieran cambiar de hacienda. Entonces, el dueño, que tenía un pedazo de tierra pegado con el lado norte del Cerro de la Compañía, cambió su terreno, que eran 600 cuadras, con el terreno de Punta Pudahuel, que era 400 cuadras. Entonces, hicieron un intercambio ahí por el hecho de que no quiso estar rodeado por los jesuitas, y ahí se conectaron, pero La Punta nunca fue la hacienda de La Punta como conocemos, fue Pudahuel. Bueno, lo que nos ayuda un poco nosotros a conocer hoy día la historia un poco más clara y tener más exactitud sobre eso, fue, digamos, la investigación que pudo hacer María Teresa Planella con el permiso que consiguió, digamos, de poder revisar documentación en el archivo de los dominicos. Que ellos son súper reacios a facilitar la documentación hasta el día de hoy. Yo en algún minuto también solicité poder revisar documentación. Dije, quizás a María Teresa se le pasó algo, a lo mejor algo más podemos rescatar. Recuerdo yo haber enviado un correo formal
al archivo de los dominicos, nunca recibí respuesta. Y ella, bueno, yo tuve la oportunidad de conocerla, tuve la oportunidad de hablar con ella y me dijo ella que tuvo bueno, esto ya más anecdótico ya, que tuvo la suerte de tener de amigos un clérigo dominico. Entonces él le dio la posibilidad, habló con los encargados y tuvo la posibilidad, digamos, de recibir, de revisar los archivos de los dominicos, que no se los pasan a nadie. Sí, justo lo que hay de los dominicos es que ellos tienen una hacienda allá en lo que es Tunca, claro, pegado con lo que es Machalí, y nosotros encontramos en los registros notariales tanto la compra-venta de ese terreno como la subdivisión posterior. Pero ellos recibían el terreno por donación de los caciques, porque era tierra indígena. Había comunidades indígenas viviendo ahí que le dieron su nombre y que ellos lo donaran como una forma de capellanía para que los sacerdotes lo hicieran un convento ahí, pero también que oraban por sus almas todos los años, como hacen ese tiempo los conventos. Pero lo que encontró la profesora en el archivo de los dominicos era justamente un juicio que hablaba de los canales de riego precolombinos. Y uno pasa justo al lado del Cerro de la Compañía. Sí, y ella vio uno que pasaba por ahí, pero la mayoría de los canales que ella analizaba son los que bajaban desde la cordillera allá en la zona de Tunca. Y algunos que pasaban por el centro de lo que hoy en día es Rancagua. Obviamente la investigación de ella tiene sus dificultades porque ella lo hizo desde la arqueología, pero es el único que tenemos que entrega información sobre las familias indígenas de la zona de Tunca del principio del siglo XVII. Ella arma las familias, todo que estaban ahí viviendo año 1608, 1609 en esa zona, que es algo que no hay otro registro. Ella se basó en varios litigios que pudo encontrar ahí en este archivo que mencionamos nosotros de los dominicos. Y en esos archivos habían varias pugnas por deslinde, varias pleitos de esa época por los delindes. Recordar un poco que los delindes antiguamente no es como hoy día, digamos que por ejemplo, norte o sur o oeste por cierto metraje. Antiguamente, digamos, utilizaban características del paisaje, por ejemplo, un río, un cerro, un monte. Eran súper poco específicas la forma de describir una propiedad. Entonces, esa poca claridad hacía que existieran en esa época, digamos, como tú mencionas, siglo XVII, XVIII, incluso hasta el siglo XIX, muchos conflictos por límites de propiedad. Sí, justo en la zona de acá, lo más interesante es que los juicios del principio del siglo XVII demuestran que el río Codegua ya estaba canalizado en ese tiempo. Por lo que no saben la mayoría de gente hoy en día es que el río Codegua no es el río que corre al norte hacia San Francisco Mostazal. El río Codegua sale del Punto Cortés. Y tiene dos brazos principales que aparecen en los registros coloniales y aparecen hasta el siglo XIX, que uno es el canal, lo llamamos hoy en día, de los Tres Gatos, la que está en la entrada de Graneros, y el otro es la que sale por allá al canal de la Merced, la que está al otro lado de la línea de la carretera yendo hacia la dirección de Donigüe. Esos dos brazos son el río Codegua original. Y el estero seco, que todavía existe, también aparece como... Daniela, yo tengo una duda. ¿El estero seco siempre fue seco o en algún minuto tuvo irrigación? Obviamente en algún momento tenía que tener su corrida. Porque sería raro, o sea, que no haya tenido agua porque existe, o sea... Sí, pero sale en documentación de 1600 como deslinde con la palabra estero seco. Porque hay una propiedad donde alguien pidió un terreno que va desde la cordillera, el estero seco y el estero del Machalí. Y ese era el terreno que pidió. El estero Machalí también es conocido estero de la cadena. Como la cadena, sí. Y esa propiedad utiliza específicamente el término estero seco. Y también el plano que tenemos del Toro Zambrano, de la hacienda de la compañía después que él lo compró, también tiene el estero seco bien identificado. Lo habrán ocupado quizás para la siembra en algún minuto. No es un punto geográfico de fácil acceso, en el sentido que el hecho de que el estero seco siempre está, a diferencia de los dos brazos del río, que obviamente se podían correrse y mover según los molinos que pusieron los ríos o según las necesidades de regar, eran puntos geográficos movibles, mientras que el estero seco no se iba a mover. Y justo hay pleitos de los vecinos de
de la Rinconada de las Vacas, que hoy en día es el sector de Santa Julia, Las Higueras, Los Romeros, donde decían, oye, alguien río arriba cortó el agua y no tenemos agua ahora, porque ellos sabían que tenían derecho de esa agua por ser el río Codegua que pasaba por sus casas. Pero hay todos esos juicios porque el río arriba personas lo podían modificar, mientras que el estero seco ya eso no se cambiaba. Bueno, yo te comentaba antes de entrar acá al podcast de que hace unos meses atrás me tocó subir un poco, 800, 1000 metros probablemente de altura ahí por el sector de las Mercedes o los chinos también, como conoce la gente por acá. Y efectivamente a esa altura es posible encontrar no sé, no es un río, o sea, es una pero hay agua de vertiente y a medida que tú vas ascendiendo la quebrada es más grande, trae más agua y en la bajada como que se va diluyendo o quizá después recaiga en alguna capa subterránea, probablemente porque ya a la bajada, digamos, en el plano ya desaparece. Pero yo creo que en la época de la colonia esas aguas eran más caudalosas que ahora y probablemente pudiesen haber sido ocupadas para el uso ganadero que tenía ese sector. Sí, por ejemplo, dentro de los registros de la hacienda jesuita, cuando ellos estaban ya en la zona, tenemos documentación de que en la zona de los Romeros ellos canalizaron las 3 quebradas y lo pusieron en una sola quebrada con un tipo laguna abajo, que todavía existe, la laguna que está abajo en los Romeros, se inundó el año pasado, y ellos armaron eso para poder dar agua a su ganado. Porque obviamente subían el ganado a la cordillera de la costa todos los años y también en la cordillera de Codegua. Bueno, ese sector está más bien ubicado cerca donde hoy día está la empresa AgroSuper, hay por ahí pabellones de gallinas, tengo entendido. Y en ese sector creo que se hicieron trabajos de drenaje, incluso AgroSuper, porque ya 2, 3 décadas atrás, o 4, 5, todavía era como un humedal. O sea, ya no era una laguna, pero era un humedal. Sí, hoy en día cuando uno va a dirección al parque de Banco del Estado, cuando ya es camino de tierra, a mano izquierda, cuando está yendo hacia la cordillera, se puede ver lo que queda del lugar que era la laguna en su momento. Y las quebradas de arriba tienen agua durante 7, 8 meses del año. Y esas quebradas son las que, como tú dices, produjeron algunos anegamientos el invierno pasado. Y vecinos de la Mercedes se inundaron porque ese lote de nuevas propiedades está justo dentro de ese sector, digamos, de un bajo donde podría haber habido agua. Sí. Y lo bueno obviamente cuando hacemos lo que es la historia de Granero, cuando encontramos los documentos, encontramos ese tipo de referencias. Porque cuando encontramos compra-ventas de propiedades, damos cuenta de que a veces los deslindes, por ejemplo, una venta que vimos de 1610, cuando miramos la ubicación, encontramos que la calle que va a Las Higueras y la calle que va al parque del Banco de Estado, que va cerca de la cárcel de Soledad, toda esa Soledad, esas 2 calles eran el deslinde exacto de la propiedad que se vendió en 1610. Y después encontramos que otras calles como la de Cuartijuela, la de Santa Julia, la de San Ramón, ellos también eran deslindes de propiedad. Hay pircas que, como hemos podido revisar, pudiesen haber sido las subdivisiones de esa época. Sí, por ejemplo, cuando uno va a las canteras, allá yendo a San Francisco Mostazal y justo cruza las colinas que están allá, hay una línea de pircas que es justo el deslinde dentro de la propiedad de los jesuitas y la propiedad de la hacienda de San Francisco Mostazal. Y este deslinde es del siglo XVII y las pircas son de primera parte del siglo XVIII que están ahí. Se habla, no sé si también será parte de la mitología, de que pudiese haber sido con cierta técnica inca. ¿Qué crees tú al respecto? No, la construcción de las pircas, obviamente algunas son mucho mejor en condición que otros, pero cuando uno va corriendo, haciendo deporte para allá por los cerros, uno se nota que algunas están muy bien hechas y han sobrepasado muchos terremotos sin caerse, mientras que algunos otros ya están en el suelo. Hay una técnica que se llama... que algunos profesionales hablan, digamos, de forma un poco popular, hablan de la técnica choclo. Porque cuando tú ves, digamos, las formaciones que tienen, por ejemplo, en este caso la ruca, efectivamente van como que fueran granos. Entonces, cuando a mí me ha tocado ver, por ejemplo, pircas más contemporáneas, más nuevas, no siguen esos patrones y son piedra sobre piedra, que son diferentes.
Sí, no, algunos de los que están en pie hoy en día se nota como casi como muros de casa. Exacto. Y están bien hechas y eran justamente para poder asegurar que los ganados de uno no cruzaban el terreno de otro. Porque en la zona de aquí de San Francisco y también de Graneros hacían mucho trigo. Y si uno tenía sus vacas, las vacas no podían cruzar el lugar de trigo. Y hay que mencionar, claro, que también está demostrado en los archivos que los jesuitas tuvieron varios esclavos peruanos, digamos, cuando estuvieron por acá. ¿Y por qué no? Probablemente puede haber sido que esos esclavos peruanos, muchos de ellos podrían haber sido descendientes de Inca. No, por lo menos en la zona acá, los esclavos que tenían los jesuitas, la mayormente eran esclavos africanos. ¿Habían africanos también? Sí. Después, cuando expulsaron a los jesuitas, la primera cosa que hicieron el Estado de Chile, o el Estado español en ese momento, era sacar todos los esclavos jesuitas y rematarlos y venderlos allá a Perú. Era como la bien más valiosa que tenía la jesuita en su momento, pero en su momento, hace siglo XVII, 1650, 1680... Bueno, cuando se hace el inventario de ventas de la hacienda... la compañía o Rancagua, como queramos mencionarlo, dentro del inventario ahí están los listados, digamos, de los esclavos y también de muchos capataces y trabajadores que ellos tenían en sus terrenos. Sí, al momento de hacer remate ya habían sacado todos los esclavos, que en su momento la mayoría de la gente que vivía en el Valle de Graneros eran esclavos africanos, porque los jesuitas mismos no vivían aquí. Y lo que sí, cuando hicieron la expulsión, también había muchas familias españolas pobres que eran inquilinos, que tenían sus pequeños chacras y sembraban trigo y todo para y sembraban ahí en medianía. Sí. Bueno, de esta forma, Daniel, ya pasó rápido la hora, no nos dimos ni cuenta, digamos, del tiempo. De esta forma estamos terminando, digamos, este podcast del día de hoy. Información que conversar queda muchísimo, los vamos a dejar invitados para una nueva ocasión. Quizás vamos a retomar un poco de lo que hablamos, pero también vamos a hablar nuevos temas. Hay muchísimo que hablar sobre la historia, sobre nuestro pueblo, sobre nuestra identidad y, por supuesto, sobre las raíces de lo que es hoy día Graneros. Ya, muchas gracias, Rodrigo. Sí, como siempre, hay mucho que se puede conversar sobre la historia de nuestra comuna. Ya, porque estén muy bien, los esperamos en nuestro próximo podcast.